Vamos a ver. Mira, hay una pregunta que quiero tomar porque me sugiere que hay algunas cosas que no hemos dejado muy claras. Por ejemplo, pregunta si esos modos B también nos rodean o la atmósfera los frena. Es un mapa que observamos en el cielo. Nosotros recibimos la radiación del fondo cósmico de microondas y medimos cómo está orientada esa radiación que nos llega, ¿vale? Pero esa radiación es ondas de radio, son ondas de radio que nos llegan. ¿La atmósfera lo frena? No, prácticamente no, es transparente a eso. Los podemos observar como si no, la atmósfera no nos molesta. El problema, Bea, son los velos, ¿no? Y la atmósfera nos molesta en un determinado rango de frecuencia, pero ya Quijote está funcionando, como hemos dicho, ahí en Tenerife, día y noche, dando vueltas, observando. Y sí, el mayor contaminante efectivamente no es la atmósfera, salvo una ventanita muy estrechita en radio, podemos recibir las ondas de radio tranquilamente y detectar ese fondo cósmico de microondas. Que del programa de la semana pasada no entendí por qué se buscan esos modos B de las ondas gravitacionales con observaciones en microondas. ¿Qué relación hay? Es muy sencillo. Se busca en microondas porque estamos observando el fondo cósmico de microondas, que es la primera luz que podemos ver del universo. Esos son microondas. Lo que pasa es que las microondas, que son ondas de radio, tienen una polarización, es decir, tienen una dirección de vibración, la luz. Entonces, lo que estamos midiendo es cuál es esa dirección de vibración. En cada punto del cielo, del fondo cósmico de microondas, podemos ver en qué dirección está vibrando. Entonces, imagínate que hacemos un mapa de todo el cielo en que en cada punto hay una flechita, que es lo que decíamos, ese campo de flechitas, ¿no? Hay un campo de flechitas por todo el cielo, donde cada flechita indica la dirección en la que está vibrando esa onda de radio. Entonces, todo ese campo de flechitas lo puedes descomponer en lo que se llaman modos E y modos B. Los modos E no nos interesan porque están, digamos, contaminados por las fluctuaciones cuánticas primordiales del universo. Pero esas fluctuaciones cuánticas no producen modos B. Entonces, los modos B deben ser producidos por las ondas gravitacionales, por eso es por lo que se buscan. O sea, los modos B es simplemente, digamos, una componente de todas esas flechitas que hay en el fondo cósmico de microondas. Bueno, el por qué se buscan esos modos B, fundamentalmente porque al ser una señal asociada a la gravitación primordial, estarían especialmente influidos por la inflación, por el modelo que provocara la inflación. Entonces se suponen que son como un elemento clave para decidir entre diferentes modelos inflacionarios, que tenemos muchos modelos inflacionarios y no sabemos cuál es el correcto, y esto pues reducirá el número de posibles modelos inflacionarios a un cierto conjunto, y no nos dará uno único, pero nos dará un pequeño número de modelos inflacionarios entre los que elegir. Esto viene del interés de medir los famosos modos B en el fondo cósmico de microondas, que se supone que nos pueden dar información sobre las ondas gravitacionales del periodo de la inflación, al principio del universo. Eso debe haber dejado una huella, según algunos modelos de inflación. Inflación, ya saben, es esa primera fracción de segundo de vida del universo, que es un proceso físico no bien entendido, que nuestra física no explica, pero que parece ser fenomenológicamente que es algo que ocurrió. Y los diferentes modelos de inflación que hay, pues algunos de ellos predicen que debería haber dejado una huella en el fondo cósmico de microondas, en la polarización de la señal de fondo cósmico de microondas. Esa polarización se descompone en dos tipos de modos, digamos, el modo E y modos B. Y en los modos B estaría la información sobre las ondas gravitacionales de la inflación, del Big Bang. Para poder observar esos modos B, el problema es que tenemos una contaminación, que es a la que se refería Alberto, producida por la emisión de nuestra galaxia y no sé si otras contribuciones, pero fundamentalmente nuestra galaxia. Fundamentalmente nuestra galaxia. A las resoluciones o a las escalas angulares a las que queremos buscar los modos B, esos son patrones que ocurren, digamos que es una señal global de nuestro universo. Entonces, esa señal global la vemos en escalas mucho más grandes que lo que era el horizonte en el momento que se formó el fondo de microondas. O sea, escalas angulares muy grandes. O sea, son señales que ocupan sobre el cielo varios grados. O sea, mucho más grandes que el tamaño de la Luna y escalas mayores. Pero aquí hemos visto en el Atacama Cosmology Telescope que hay, por ejemplo, otras galaxias o cúmulos de galaxias, hay estructuras que pueden introducir en escalas pequeñas patrones de polarización.
Y bueno, eso también hay que controlarlo, sobre todo si estamos interesados en estudiar propiedades del lensing, porque el lensing también produce efectos en la polarización. Pero el campo magnético de nuestra galaxia sí que puede tener escalas angulares muy grandes. El campo magnético de nuestra galaxia, efectivamente, es que hay una componente regular y entonces produce estructura. O sea, tenemos, de hecho, la mayor parte de la potencia la vemos en escalas muy grandes y luego hay una cierta componente turbulenta. Pero efectivamente, globalmente, en términos de potencia, la mayor parte está en escalas grandes. Total, que eso que hay que medir, bueno, esa radiación sincrotrón que decía Alberto, esa emisión de nuestra galaxia y del polvo para poder descontaminar y tratar de ver esos modos B en los mapas del fondo cósmico de microondas, ¿no? Porque teníamos también un par de cositas que comentar sobre cosmología. Hay 2 papers. La verdad es que cuando no los había leído, cuando los sugerí para tratarlos hoy, me parece que uno de ellos quizás es como bastante técnico y creo que es así como importante para la gente que trabaja en el campo, pero no sé yo, a lo mejor para una audiencia, los detalles, si son tan importantes, pero el otro, podemos empezar por otro si quiere, el que habla de un rebote cósmico, que no es que el universo se haya cogido un cabreo muy grande ni que alguien se haya cogido un cabreo de proporciones cósmicas, sino que literalmente estamos hablando de un rebote en plan modelos de estos de Big Bang, Big Crunch, ¿no? O sea, un modelo en el cual el principio del universo, ese Big Bang, viene de una fase anterior. Bueno, esta idea que es más antigua que el colacao en polvo, ¿no? Pero en este artículo, que es de, no sé dónde se va a publicar, se subió el Preprintal Archive, y es de unos investigadores de Estados Unidos y de la India. Son 2 investigadores estadounidenses y el tercero de la India. Iván Agullo. Pero si está Iván, Agullo. O sea, quiero decir que Iván es compañero mío de carrera y no me había dado cuenta de que estaba en este paper. Pues es el primer autor, tu compañero. Sí, Iván está en la Universidad de Luisiana. Por eso lo pronuncié como Agullo con la L, porque me sonaba el nombre, de hecho, ¿no? Creo que alguna vez hemos comentado algún trabajo suyo en Coffee Break. A mí me suena. Es probable. Él hace cosas de gravedad y, vamos, a muy buen nivel. Sí, a mí me suena el nombre. Luego Dimitrios Kranas y Zrinas, no sé cómo se dirá el nombre del investigador del Instituto Nacional de Tecnología de Karnataka en Mangalore, lo que antes se llamaba Bangalore, que creo que ahora se llama Mangalore. Bueno, que total, el artículo lo que hace es explorar la idea de que las anomalías, que quizás podríamos empezar introduciendo este concepto que es muy interesante, esas anomalías que se ven en el fondo cósmico de microondas y que se habla mucho de ellas, si es una fluctuación estadística, si tienen realmente un significado profundo que puede apuntar a una física, sí podrían ser indicios de que el inicio del universo viene de un rebote anterior, ¿no? Detalle que creo que es importante. Esto no se trata de proponer una alternativa a la inflación, sino casi más bien de algo que la complementa, creo que dicen ellos, ¿no? Que de alguna forma nos indica o nos... porque la inflación siempre hemos dicho que es algo fenomenológico, ¿no? O sea, casi que observamos que el universo tiene que haber empezado así, pero no entendemos por qué. Y esto un poco sería una especie de darle una razón de ser. Bea, ¿tú has tenido ocasión de leer este artículo? ¿Tienes comentarios sobre el tema? Lo he estado mirando un poquito a fondo y bueno, la verdad que es también evidentemente interesante, ¿no? Porque, a ver, anomalías. Cuando hablamos de anomalías, alguna vez hemos comentado, una de las anomalías que se detecta en la radiación de fondo de microondas es el famoso punto frío, ¿no? El cold spot, ¿no? Que con Francis ya hemos hablado alguna vez de esto. Hay otro tipo de anomalías también que son, pues, por ejemplo, otra anomalía es el promedio, la asimetría en temperatura que observamos en el fondo cósmico de microondas. Es decir, que el hemisferio sur tiene una temperatura ligeramente inferior en promedio a la anisotropía del hemisferio norte, ¿no? Uh-huh. Otra anomalía que se observa
es que cuando sacamos el espectro el espectro de potencia del fondo cósmico de microondas, estoy hablando siempre de temperatura, ¿vale? Hay una especie de supresión de potencia en escalas angulares altas, es decir, en multipolos entre 20 y 30. Estos son el tipo de anomalías Esa es la a de los 5 que quieren... grados, ¿no? Exacto. Vale. Son el tipo de anomalía al que quieren dar respuesta introduciendo este modelo de rebote. Pero he de decir que estas anomalías se observaron con los datos de WMAP, se observaron con Planck los primeros datos, pero con la última versión de los datos, los legados de los datos de Planck, ¿no? Los datos de 2018, no hay evidencia de ninguna de estas anomalías, ¿vale? O sea, hablar de este tipo de anomalías quiere decir que hay algo que, o sea, cuando nosotros pintamos el espectro de potencia, observamos el espectro de potencia y lo ajustamos con nuestro modelo. Si nuestro modelo no es capaz de reproducir esa supresión de potencia que hay en estos multipolos entre 20 y 30, es que nuestro modelo, pues evidentemente está fallando, ¿no? Hay algo ahí que no funciona. Mira, Entonces, tengo aquí una imagen, si me dejas voy a compartir un momento la pantalla para la gente que esté viendo el directo, a ver si lo pueden ver. Pues mira, por ejemplo, la de los 5 grados, ese multipolo de L igual a 20 que mencionaba Bea, es este puntito de aquí, ¿verdad? Que estoy señalando con el ratón. exacto, sí. Esto para que se haga una idea a la gente de a lo que nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de estas anomalías y el ajuste que da el modelo, que es la curva en azul verdoso, y los puntos observados con sus barras de error, ¿no? Entonces, esta fluctuación aquí es lo que es esa anomalía a la que nos referíamos. Bueno, pues este tipo de anomalías son indicios, se interpretan en principio una vez que se ha visto que no son debidos a efectos sistemáticos de los experimentos, de los satélites o de los telescopios de tierra, ¿no? Pues pueden deberse también a una mala separación de componentes, en principio. Podría haber que, bueno, cuando quitamos los contaminantes galácticos, pues que nos hayamos dejado algún residuo, ¿no? Y si estamos completamente seguros, y la forma de estar seguro es hacerlo de distintas maneras y obtener resultados básicamente parecidos, ¿no? Que antes estabais hablando de esto. De hecho, clavarlo, en el caso del fondo cósmico de microondas, en casi todos los métodos de separación de componentes. Algunos tienen más errores que otros y por eso no es completamente clavarlo en todo. Una vez que hemos pasado, que no son sistemáticos, que no son contaminantes, pues puede ser señal primordial, ¿no? Y entonces pues ya aquí abrimos. Puede abrirse a nuevos modelos cosmológicos, como es el caso del rebote cósmico, o puede abrirse a ampliaciones y modificaciones del modelo cosmológico estándar, ¿no? El lambda CDM. Bueno, pues este artículo, la propuesta que hace es interesante porque en principio no lo he leído, o sea, creo que me he perdido en el comentario que ha hecho estos de que no critican la inflación. Sí que no se meten en los detalles del modelo de rebote cósmico, es decir, sería compatible con una familia de modelos de rebote cósmico, no especifican cuál, porque como en todos los modelos hay muchos modelos, cuando hablamos de rebote cósmico hay muchísimos, pero sí que el modelo de rebote cósmico aparece como alternativa a la inflación, históricamente, según yo tenía entendido. Por eso no decía que no he visto el comentario que ha hecho que no ataca la inflación, sino que es como complementario, ¿no? O sea, los modelos de rebote cósmico son una alternativa de la inflación. La inflación surgió porque estábamos observando zonas muy distantes que tenían unas propiedades estadísticas similares, ¿no? Entonces, la forma de resolver ese problema, que es el problema del horizonte, es poniéndola en contacto. ¿Cómo la ponemos en contacto? Pues con un periodo inflacionario, ¿no? Que tuvo lugar al inicio del universo. El rebote cósmico da una alternativa a este problema inflacionario porque critica, en sus orígenes, criticaba
el hecho de que la inflación pues tenga que tener determinadas características y lo que más critica es el fine tuning, ¿no? El que sea que, o sea, que los modelos de inflación se pueden ir ajustando a los datos y con lo cual eso, si lo traducimos en cierta forma, podemos decir que no son falsables, ¿no? En las teorías inflacionarias, ¿no? Entonces, pues estos modelos de rebote sí que son falsables, sí que hacen unas predicciones que se pueden comprobar. De hecho, los universos cíclicos de este tipo no esperan que existan los modos B. Es decir, que si después de todas las misiones cosmológicas no detectamos modo B, pues podríamos plantearnos que a lo mejor el universo no es un universo en evolución, tal y como el día que tuvo un principio y tendrá un final, sea cual sea, sino que puede ser un universo cíclico, ¿no? Pero bueno, Vea, una cosa, aquí a ver, estaba buscando ahora un poco por ver de dónde me quedé con esa idea y lo ponen varias veces en el artículo, dice que un rebote que precede a la inflación, esto por ejemplo lo pone en la introducción, en el último párrafo de la introducción, dice, mostramos que un rebote que precede a la inflación puede inducir fuertes correlaciones no gaussianas a escalas comparables o mayores que las del horizonte, que aunque no se pueden medir esas correlaciones directamente, producen un efecto en el fondo de microondas que puede dar cuenta de las anomalías observadas, ¿no? Y luego más abajo en el modelo dice que lo que dice es que una fase inflacionaria es un atractor en las trayectorias del espacio de fases después del rebote. Es decir que, o sea, el espacio de fases del sistema del universo como un todo, una fase con las características de la inflación, con esa expansión tan rápida, es un atractor. O sea, que la mayoría de las trayectorias tienden a hacer eso. O sea, lo pone como algo anterior a la inflación. O sea, que la inflación ocurre y es la que explica, la que resuelve los problemas del horizonte y los problemas habituales que resuelve la inflación, pero el rebote es algo anterior. Vale. No, desde luego el rebote, o sea, cuando hablamos de estos modelos, estamos hablando de modelos que tienen que ver con la gravedad cuántica del lazo, en general, ¿vale? Estos modelos de universos con efectos rebote. Exacto. Sí que, digamos que entonces que consideran no es propiamente de universo de efectos rebote, yo es que estaba haciendo una revisión un poco histórica, pero que sí que hay que acoplan los modelos inflacionarios, digamos, para explicar evidentemente el crecimiento de anisotropía. Si no lo acoplan, lo imitan, porque la forma de generar el espectro de anisotropía tiene que ser poniendo un espectro de potencia inicial, ¿no? Con esta distribución de las fluctuaciones iniciales que luego dan lugar a la anisotropía, ¿no? Bueno, en definitiva, el efecto rebote se produce antes, luego viene la inflación, ¿no? Y lo que nos explican con esta idea de la asimetría entre la diferencia de temperatura entre el hemisferio norte y sur del fondo de microondas, también nos da cuenta de la supresión de potencia de esos puntos que ha enseñado antes en el espectro de potencia de temperatura, esos puntos que estaban por debajo de lo que predice el modelo. Y también da cuenta creo que era también de las correlaciones de cruce que hay, que hay más correlaciones de cruce pares que impares. Vale, es otro tipo de asimetría, digamos, ¿no? Bueno, pues simplemente teniendo en cuenta este tipo de modelos de rebote, pues son capaces de explicar estas anisotropías que se observan, pero repito, ellos han escogido los datos de WMAP y los datos de Planck del primer año cosmológico, porque en los del último año no aparecen estas anomalías del fondo, o están más o menos resueltas. Hay una cosa que me ha llamado la atención y últimamente me llaman la atención en todo este tipo de artículos, y me gustaría comentarlo con vosotros a ver qué opináis, es el análisis estadístico que hacen de las cosas. Porque muchas veces que mi modelo esté de acuerdo con los datos,
o el tuyo, depende del análisis estadístico que hagamos, ¿no? Y aquí hablan de lo que se llama el valor P. Vale, no sé si queréis explicarlo esto porque no es algo, o sea, es una herramienta de análisis estadístico que también utilizamos en cosmología, pero no es lo que solemos utilizar. Y de hecho ellos se agarran a los resultados que obtienen, al que se favorece, ¿no?, gracias a esta herramienta estadística, el valor P, para decir que, bueno, que están bastante seguros de lo que están obteniendo, ¿no? No sé si queréis, lo explico yo brevemente. Bueno, la idea del valor P es el sistema de determinación de la significancia de una hipótesis en un contraste de hipótesis. Es el método estadístico más sencillo, ¿no? Como sabéis, Fischer, ¿no? Creo que fue Fischer el que lo propuso. Bueno, no me acuerdo. Uno de los grandes estadísticos de principios del siglo XX propuso el concepto de valor P y como 5 años más tarde escribió un nuevo artículo diciendo que qué barbaridad había hecho, que la gente estaba interpretando fatal el valor P, que cómo se le había podido ocurrir a eso, que él no lo había hecho para eso. Y el valor P es de lo que habitualmente abusan la mayor parte de los estudios en biomedicina, etcétera, que suelen tomar un umbral, ¿no? El valor P es algo parecido a las sigmas de significación estadística. Hay una cierta equivalencia. Todo depende del tipo de distribución que utilices para estimar la significación estadística. Entonces tú planteas una hipótesis, el resultado que yo obtengo es puramente estadístico, hay una distribución de probabilidad estadística que me da un resultado completamente aleatorio, y lo que yo estoy observando, que aparentemente tiene un patrón, que aparentemente tiene un exceso de algo, en realidad es completamente ficticio, es una fluctuación puramente estadística, y esa es mi hipótesis nula. Entonces yo contrasto esa hipótesis pues planteando un conjunto de una especie de modelo Monte Carlo. Genero muchos modelos teóricos para ajustar esos datos y veo la probabilidad de que toda esa distribución generada de manera artificial de resultados estadísticos es comparable o compatible con el resultado que yo obtengo. Entonces, yo calculo la probabilidad, una especie de probabilidad. El valor P no es exactamente una probabilidad, porque se calcula de manera frecuencial, hay algunos métodos bayesianos para calcularlo de una manera un poco más precisa, pero básicamente me dice cuál es la certeza que tengo yo de que los datos que yo tengo provienen de una distribución estadística. Entonces, yo pongo un umbral y digo, si la, entre comillas, probabilidad, el valor P, es menor que el 5%, acepto que mis datos no son una fluctuación estadística. Si está por debajo del 1%, acepto que no son, el equivalente a unas 3 sigmas, ¿no? Acepto que no son una distribución estadística, ¿no? En física de partículas hablaríamos, pues, de un valor P de 0, no recuerdo, como algo así como 1 por 10 a la menos 5 o algo así por el estilo, ¿no? 0,00001. Pero bueno, el valor P se utiliza en ese tipo de contraste de hipótesis. ¿Por qué se ha abusado mucho del valor P? Porque el valor P es un número que no significa nada si tú no me aclaras el contraste de hipótesis. Es decir, si tú no me aclaras cuál es tu hipótesis nula y cuál es el método que tienes tú para generar aleatoriamente las cosas que tú comparas con tus datos para ver si tus datos tienen un origen aleatorio o no. Entonces, el valor P en biomedicina se abusa mucho de él porque es muy sencillito. Que tengo un P de 10 a la menos 4, esto es verdad, porque tengo un P igual, pero P de 10 a la menos 4 no significa nada si tú no me aclaras todos los detalles del experimento. Entonces, eso es lo que criticaba Fischer, ¿no? Fischer, creo que era Fischer, criticaba que él había inventado el valor P como una ayuda para empezar a hacer las cosas, pero que la discusión del valor P era mucho más importante que el propio valor. Que el valor no estaba en el número, sino que era un número que tenía que ser decorado con toda una conversación, una historia explicativa de qué se había hecho, qué significaba, etcétera, ¿no? No sé si eso es lo que querías que contara, Bea. Sí, perfecto, Francis. Carlos Sí, seguro sí. que tiene también una opinión diferente. No, un poco lo que efectivamente lo que ya has comentado, Francis, que es un poco una práctica o una herramienta que por abuso está ya un poco, tiene cierta mancha ya en su honra, ¿no? Entonces, un poco a día de hoy justificar según qué cosas en función de un valor P, como que levanta la banderita roja, ¿no? De precaución. Porque, como dices tú, efectivamente, es muy fácil tener visión túnel cuando uno calcula su efecto P y no tener en cuenta cosas que hacen la posibilidad
falso positivo, lo que sea que estés intentando demostrar, más probable. De hecho, si mal no recuerdo, hay un artículo. Esto se usa mucho eso, como en medicina, en psicología también mucho. Hay un artículo por ahí, que ahora no recuerdo, un review, revisando los valores publicados de efecto P y lo que realmente la likelihood, que no quiero decir, decir la probabilidad. Otra vez, ¿La significancia? Eso sí, la significancia real de los resultados y efectivamente, o sea, típicamente creo que recordar la conclusión principal es que un valor P de 0,05, que es lo típico que se usa, no suele equivaler a un 60% de probabilidad, entre comillas, real de aquello ser un resultado, no una fluctuación estadística. Sí, en estadística a veces se habla de verosimilitud, ¿no? Likelihood. Sí. Lo que pasa aquí habla de P en porcentaje, no como un número. Yo entendía que era un número dimensional y aquí habla de bueno, que... el valor P muchas veces lo pones como porcentaje, ¿no? Eso es ya por convenio, no hay problema. Puede ser por 1 o puede ser por 100, es lo mismo. Es multiplicado por 100, no aporta nada. Bueno, aquí de todas formas creo que es claro el sentido, ¿no? Porque lo que está planteando es si las anomalías son fluctuaciones estadísticas o son reales, ¿no? Entonces, la hipótesis nula es básicamente un campo de CMB poblado con fluctuaciones aleatorias gaussianas. Esa sería tu hipótesis nula. Y lo que dice, no sé si es cierto o no, esto creo que Bea no está de acuerdo con esta aseveración, que el equipo de Planck dice, les asocia valores de P de menos del 1% a anomalía individualmente, ¿no? De hecho, pone cita 2 y 4, a ver qué paper cita de Planck. El de 2019 y 2016. Bueno, cita el paper 2019. Este no era el de polarización, porque es verdad que Planck sacó un paper donde decía el año pasado que básicamente que no veía evidencia de anomalía en la polarización, ¿no? No, este es el paper de isotropía y de análisis estadístico del fondo cósmico de microondas. Es el que ha comentado Bea, que resuelve este asunto, ¿no? Los datos de Plan 2018 resuelven un poco este tipo de anomalías, tratando de explicarla como que son realmente fluctuaciones propias de los datos. Yo en Plan, recordar que tengo una serie de bolómetros, una serie de campanas, y que 5 grados, dice, qué pequeño, 5 grados, eso no es nada. La luna o el sol en el cielo tienen medio grado. Es una cosa 10 veces más grande que la luna en el cielo. Entonces yo no tengo una campana tan abierta, entonces yo tengo ahí mucha fluctuación estadística en esos datos, ¿no? Tengo eso, un resultado puramente experimental, sabrá mucho mejor Bea que yo explicarlo, ¿no? Pero que es normal, es de esperar que haya ahí ese tipo de fluctuaciones, que no es una cosa, tú lo esperas por el propio diseño del instrumento. Sí, de hecho esa es la conclusión que se saca dentro de la colaboración, ¿no? Que, o sea, que no se puede, o sea, que es explicable dentro de los errores que tenemos, ¿no? Entonces, el artículo en sí me parece interesante, ¿no? Porque, es decir, es probar otras cosas, pero desde luego con la significación que tenemos en los datos no nos permite decantarnos. O sea, ahora mismo lo que mejor sigue explicando los datos del fondo cósmico de microondas es el modelo Lambda CDM. Ojalá que se abran otras puertas ahí entre nueva física. Imagínate que ahora tenemos un universo con efectos rebote y estas cosas. Sería maravilloso, ¿no? Pero que en principio los datos que tenemos son los que son y son compatibles con el modelo estándar. Pero en cualquier caso me parece una propuesta interesante y que sin duda pues con próximos satélites como la IBER, que van a ganar todavía mucho más en sensibilidad, no solo en polarización, también en temperatura, pues va a ser interesante ver este tipo de anomalías y en cualquier caso la no gaussianidad que puede introducir también este tipo de otros modelos de universo, ¿no? Bueno, eso es un punto clave, lo que llaman el CMB-S3, ¿no? La tercera generación de telescopios espaciales para observar el fondo cósmico de microondas, pues tendrán ese tipo de prioridades, observar este tipo de fenómenos mucho mejor. Lo que tenemos ahora, digamos que Planck llega al borde de lo que era la versión 2 de telescopios espaciales de segunda versión, siendo la primera generación, pues COBE y compañía, ¿no? Y ahora lo que necesitamos son nuevos telescopios espaciales que, por desgracia, pues como no tengamos mucha suerte, hasta la década de los 2030 no van a estar en el espacio tomando datos.
Es el Stage 4, es la cuarta generación. Es todos los telescopios, el Simon Observatory que se está construyendo en el hemisferio sur y los experimentos LIBER, que en principio, efectivamente, 2027 está previsto el lanzamiento, o sea que antes de 2030, nada. Va a ser difícil, ¿no? Con las crisis económicas que tenemos va a ser difícil que se lance en 2027. Bueno, quizás no te parece, o sea, que son fascinantes, ¿no? Todas estas ideas sobre el principio del universo yendo más allá de la cosmología estándar, ¿no? Quizás a lo mejor el campo ahora donde buscar grietas no podría ser en los modos E y B de la polarización, o sea, de buscar las ondas gravitacionales y ver si, no sé, estos modelos, qué predicciones podrían hacer en ese sentido. Las ondas gravitacionales, a ver, los modos B, el problema que tenemos con la polarización es que se ve afectada, o sea, detectar modos B es detectar ondas gravitacionales primordiales y no, o sea, tenemos que controlar muchísimo los foreground, los contaminantes. Tenemos que asegurarnos muchísimo de que no estamos metiendo señal galáctica que sabemos que está polarizada y que nos puede enmascarar, o que nos puede quedar un residuo de señal polarizada o que nos haga un leakage o lo que sea entre polarización de modos E, que son primordiales, que vienen de las fluctuaciones escalares de densidad, o sea, estos los tenemos medidos perfectamente caracterizados, los que nos hemos medido son todavía los B, pero sí que hay mecanismos físicos galácticos, efectos en la galaxia que nos pueden coger esa señal de modo. Exacto, esas señales en modo B primordiales y convertirlas en modo B, por ejemplo, la rotación de Faraday. O sea que tenemos que ser muy cuidadosos y limpiar muy bien los datos de la emisión galáctica y luego, cuando tengamos los modos B, tenemos efecto lente. Si existieran campos magnéticos primordiales, también tendríamos una contribución, es decir, que no solo es ondas gravitatorias, pero sin duda la onda gravitatoria sería la ventana perfecta. Los modos B debido al fondo estocástico de ondas gravitatorias para explorar la inflación o no. Claro, sí, por eso decía que sí, a lo mejor estos modelos podrían intentar centrarse más en eso, más que en las propias anomalías del fondo de microondas, ¿no? Pero bueno, ya que hablas de esos contaminantes en los velos y tal, podemos entonces aprovechar para hilarlo con el siguiente paper, que como digo, este es el que quizás es más técnico, pero bueno, por dar una idea a lo mejor a la gente de que es un paper en el que se comparan datos de Planck con los que se obtienen por la colaboración BICEP y Keck, que es en el Polo Sur. Pues este no es el Keck, el telescopio óptico que es de 10 metros en Hawái, sino también financiado por la Fundación Keck, por eso se llama así, una antena que hay en el Polo Sur, ¿no? Que han estado observando en la región del cielo. Y la colaboración entre esto, ¿no? BICEP 2 y Keck, pues la comparación de eso con Planck sirve a estos autores del Niels Bohr Institute, por cierto, de Copenhague, yo creo que este artículo, sobre todo lo que es un aviso navegante, de decir, ojo, que aunque nos vayamos fuera de la galaxia, porque hasta ahora siempre hemos pensado, Bea está hablando de la contaminación de la galaxia y tal, fuera de lo que es el plano de la galaxia, que es donde está esta zona que han observado, encuentran que hay efectos residuos, digamos, espurios, que podrían ser confundidos con modos B, ¿no? O sea, es una advertencia de que tenemos que tener cuidado con estas contaminaciones porque no las entendemos bien, ¿no? Es algo así, Bea, ¿verdad? Sí, y además es bastante, es simple el artículo y es bastante esclarecedor, ¿no? En eso, en el sentido que tú has dicho, esto de avisos navegantes. Lo que han hecho es una cosa bastante simple. Han cogido la región donde observa BICEP 2. Recordemos que BICEP 2 es donde el experimento que clamaron, hemos detectado los modos B, ¿no? Fue con este experimento. Es una región muy pequeñita del cielo. Planck hicieron una colaboración entre el experimento BICEP 2 y Planck, y se vio que en esa zona había mucha contaminación del polvo galáctico. Son regiones de alta latitud galáctica y había contaminación. Y claro, al quitar el polvo de manera correcta, pues nada de modo B, se fumaron.
Estos autores, Pavel Naselsky, tiene mucha experiencia en todo lo que es el estudio de anomalías y también de no gaussianidad. Y lo que han hecho es, vamos a ver, tenemos las observaciones de Planck de alta frecuencia, 100, 143 y 217 GHz, que es donde domina el fondo cósmico de microondas, la señal de fondo cósmico de microondas, donde digamos que los contaminantes están minimizados, ¿vale? Son las frecuencias más limpias, sobre todo entre 100 y 150 GHz. Por eso todos los experimentos siempre de fondo cósmico de microondas en Tierra se centran en torno a los 150 GHz, porque es donde los contaminantes son mínimos. Y por un lado tienen las observaciones de Planck y por otro lo que han hecho es coger los mapas de fondo cósmico de microondas que obtenemos, ¿no? O sea, los mapas que vemos de la distribución de anisotropía son mapas que se han obtenido a partir de esas observaciones quitándole los contaminantes galácticos. Entonces no es lo mismo, digamos que es un producto de la separación de componentes para luego hacer el análisis cosmológico. Y ellos simplemente lo que han hecho es coger los mapas de observaciones reales de Planck, le han restado los distintos mapas del fondo cósmico de microondas que nos los proporcionan los distintos métodos de separación de componentes que se han utilizado dentro de Planck y lo han restado. Lo han restado en la zona donde observa BISET 2. Entonces, han estudiado la distribución que queda y han visto que hay una distribución no gaussiana que es compatible con una mala limpieza, o sea que hay todavía residuos de contaminantes galácticos en esa zona. O sea que los métodos de separación de componentes no son o sea, no están limpiando muy bien, digamos. O sea, están limpiando bien, pero se pueden mejorar. Y ellos lo que resaltan es esto, que ojo, cuidado, que a pesar de todo, todavía hay residuos de contaminantes galácticos en esta zona. Y para ello, pues, han estudiado la no gaussianidad. Siempre se supone que, bueno, quitamos las galaxias, que es donde están los principales... La emisión de la galaxia es lo que más contamina, ¿no? Está en el plano de la galaxia. Y a alta latitud galáctica suponemos que los contaminantes tienen una distribución gaussiana. Bueno, pues ellos están viendo que no del todo. O sea, es un artículo, ya digo, muy sencillito, una aproximación bastante sencillita, pero muy esclarecedora de que hay que tener mucho cuidado. Todo esto en datos de polarización, ¿vale? Que son los que nos interesan para buscar los modos B. O sea, claro, que lo que es más delicado de ver, ¿no? Es más sensible a todo esto. Veo que ponen que este artículo está preparado para ser enviado a JCAP, el Journal of Cosmology and Astroparticles. Y, hombre, quizás me parece que, no estoy seguro si lo entendí bien, pero me pareció entender que decían que cuando sacas los mapas de E y B, o sea, los modos E y B, que son menos sensibles a los contaminantes que los propios valores de Q y U. O sea, Q y U sí. Es la polarización que tú mides, ¿no? Es polarización lineal en dos direcciones perpendiculares. Bueno, es la polarización que mides. Y de ahí sacas estos... No sé si vale la pena explicarlo. La polarización es una flechita en cada punto, o sea, es un campo vectorial. En este caso es un campo en dos dimensiones porque es sobre el mapa del cielo, ¿vale? Sobre la superficie del cielo tenemos en cada punto una flechita que es la dirección de la polarización y matemáticamente cualquier campo vectorial que uno tenga siempre lo puede descomponer en dos campos. Puedes componerlo en dos, cuya suma te da el campo que tú tienes. Y en este caso una forma conveniente de descomponer bueno, siempre puedes descomponer en dos campos tal que uno de ellos tiene esto es para que sepan cálculo vectorial. Uno de esos campos tiene rotacional 0 y otro tiene divergencia 0. Perdón, estoy liándolo más de lo que quería aclararlo. Pero bueno, y esos son los que llamamos E y B en analogía al campo eléctrico y al campo magnético, ¿vale? Entonces, simplemente tú puedes expresar la polarización como la suma de estos dos campos y entonces lo que dicen, me pareció entender, es que esos dos campos E y B son menos sensibles a los contaminantes que la propia polarización en sí, lo cual sería una buena noticia, pero no estoy seguro si lo entendí bien, porque no me quedó muy claro. He perdido un poco la conexión y lo que dicen, sí, creo que trabajar directamente sobre los datos sin procesarlos a pasar al espacio de E y B
es mucho más, o sea, al procesarlo A y B pierde detalle, digamos. Ah, vale, Entonces, o sea, lo entendí al revés. Vale. Ellos lo que dicen que es mejor que trabajemos en Q y en U, porque ahí sí que hay rastro de esos residuos de los contaminantes galácticos. Ah, bueno. Porque, vale, tiene claro, más sentido. sí, pasar de Q y U, que son los datos no crudos, pero son los datos Es lo que que mide, medimos, al ¿no? final, sí. Procesarlo al espacio de E y B, que es una analogía, o sea, al final se convierten en mapas en vez de Q y U, en mapas de E y B. Bueno, pues ahí no se tiene idea o sea, no quedan esos residuos siempre. Hay leakage en el proceso de conversión de QU a EB, o sea que no se controla mucho y ellos prefieren, y bueno, es lo que han demostrado en el artículo, en el análisis, que mejor trabajar para buscar residuos de contaminantes galácticos, mejor trabajar en QU. Esto tiene sentido, de hecho es muy habitual, normalmente por cómo funcionan las cosas en la teoría hay unas ciertas cantidades que son las interesantes para determinar, pero que no son las que tú mides directamente. Entonces uno intenta a partir de lo que mide sacar las cantidades que son interesantes para hacer la comparación con la teoría, pero normalmente suele ser mejor al revés, suele ser mejor coger tu modelo teórico y a partir de ahí predecir los observables y comparar esos observables con los que observas directamente, porque de la otra forma tiendes a amplificar el ruido y a tener efectos menos, bueno, que suele ser más fácil ir desde la teoría a la observación que no al revés. Sí, desde luego que sacar información de QI es mucho más fácil. Claro, si queremos sacar información galáctica, ahora si queremos sacar información primordial, es mucho más sencillo no hacerlo en el espacio de los píxeles, en el mapa, sino hacerlo sobre el espectro. Es que, claro, tienes que compaginar un poco y, de luego, si quieres hacerlo realista, tienes que limpiar bien los mapas y luego ya procesa y asegurarte primero que lo que te vaya a salir luego en el espacio de Fourier, ¿no?, se puede explicar con señales primordiales, que no haya ningún tipo de resto de contaminantes galácticos. Bueno, pues nada, eso era un poco lo que teníamos. ¿Alguna cosa más sobre estos temas? ¿Y sabes, Bea, tú eres colaboradora de la colaboración Planck? Sí. Entonces, ¿sabes si si han leído desde la colaboración este artículo y van a considerar? Porque, claro, lo que están planteando aquí es que quizás la limpieza de los mapas, ¿no?, del Commander, en el IEC, etcétera, no ha sido la adecuada y que se puede mejorar. Entonces, lo mismo, este artículo sirve para inyectar en la colaboración Planck una mejora aún mayor, porque ya habían dado el release oficial, ya habían dejado la versión final de los datos, pero parece que si esto es verdad, podría seguirse escarbando un pelín más en la comparación entre esos mapas, ¿no? De hecho, sí que se está haciendo una nueva separación de componentes. Se están reprocesando los mapas. No sé si se va a tener esto en cuenta porque este resultado es de ahora. No obstante, Naselki casi siempre ha trabajado en esta línea y sé que Naselki, no sé si está en la colaboración, pero sí que está de colaborador en algunos artículos. Seguramente pues habrá aportado algún tipo de ideas sobre este tipo de cosas, ¿no? Pero sí se están reprocesando los mapas, eso sí que se está haciendo y seguramente pues pronto saldrá alguna noticia al respecto. Sí, sería muy interesante, aunque fuera un resultado intermedio nuevo, un resultado intermedio adicional, este reprocesado puede ofrecer alguna idea, porque, bueno, los futuros telescopios que tendrán que observar, claro, la clave de desvelar los modos B es quitar el velo. Si de quitar el velo tenemos que mapear muy bien el polvo que tenemos. Desvelar, has usado la palabra. Desvelar el velo. Desvelar. Entonces, conocer mejor los errores que tenemos ya en Planck nos va a ayudar mucho mejor, digamos, a plantear y a desarrollar nuevos algoritmos. Yo, en ese sentido, veo este artículo interesante y prometedor, aunque, claro, bueno, hay que esperar lo que diga Bicep 3, lo que digan los nuevos resultados, que eso debe estar a punto de publicarse. En menos de un año así, creo que publicarán algo. Bicep 3 lleva ya como 3 años tomando datos y no ha publicado nada, o sea que ya tiene que publicar algo. Sí. Hombre, se lo pensarán mucho antes de publicar nada después de la última. No, pero tienen que publicar algo, tienen la obligación de publicar algo. Sí. No estoy diciendo que anuncien los modos B, ¿vale? No lo van a ver, no van a ver los modos B. Pero tienen que publicar lo que han hecho. Ya han publicado artículos técnicos hablando de los detectores, cómo funcionan, cómo han sido calibrados, etcétera. O sea, el análisis de los datos lo tienen que publicar.